En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios es fuente de santidad. Solo en la escucha atenta y meditación asidua de la palabra o Sagrada Escritura hace y nace en el corazón del discípulo. Por ello, nuestro cuarto decanato quiere ser nuestro hogar para la palabra de Dios, donde resumimos la fuerza de la palabra de Dios, para que todos los que participamos de estas reflexiones de esta semana bíblica puedan construir sobre roca firme un corazón para Cristo y su Iglesia. Hoy, como familia del cuarto decanato de la segunda zona de pastoral de la diócesis de Azcapotzalco, queremos sintonizar la Sagrada Escritura en el marco del mes de la Biblia, como signo de la importancia de la capital que ha tenido el amor a la palabra de Dios en nuestra vida. A cada invocación diremos: ven, Señor Jesús. Jesús nuestro Señor, tú eres la palabra del Padre. Te convertiste en uno de nosotros para hablarnos del amor del Padre. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Nos salvas del temor y rompe las ataduras del pecado y de la muerte. Vienes a guiar nuestros pasos y nos conduces a Dios. Eres la palabra de vida eterna. Tú nos llenas del Espíritu Santo. Ya que hicimos nuestra letanía, acompañemos la procesión de nuestra Sagrada Escritura con el canto Tu palabra me da vida. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Oremos. Hemos escuchado tus palabras, Jesús. Ellas nos dan alegría y traen luz y verdad a nuestras vidas. Tu presencia nos da paz en nuestro mundo atribulado y dividido. Queremos seguirte, ser discípulos tuyos. Que tu palabra cree en nosotros corazones con un profundo deseo de ti.
que esté en nosotros, en las comunidades parroquiales y rectorías. Danos tu Espíritu Santo para ayudarnos a comprender tu palabra. Entronizamos ahora esta Sagrada Escritura entre nosotros. Haz que tu palabra sea el centro de nuestra vida y de tu palabra inspire todos los pensamientos que decimos y hacemos. Que tu palabra nos enlace a la unidad unos con otros, contigo hoy y por siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Entonces vamos a hacer un juramento a la Sagrada Escritura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a defender, proclamar y dar la vida por la Sagrada Escritura. Entonces decimos todos juntos. Prometemos respetar la palabra de Dios, acercarnos asiduamente a ella, amarla, honrarla con nuestras vidas. La leeremos con devoción y meditaremos en ella en esta semana, para que sea luz de nuestro camino en nuestras parroquias. Queremos que la palabra de Dios inspire nuestras decisiones pastorales, dé fuerza a nuestro trabajo y nos consuele en nuestro sufrimiento. Jesús, ayúdanos a ser hombres de la palabra y mantenernos fieles a nuestra promesa. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, entonces ya iniciamos la palabra, vamos a ponernos, les presento al Padre Juan de Dios. Si algunos no lo conocen, el Padre Juan de Dios, Él nos va a guiar la reflexión de hoy, la primera reflexión. Ya les dieron algunas copias, ¿sí? Eran 2 por parroquia, no sé. Bueno, si no, los que ya tienen puedan sacar copias a los demás, se pone de acuerdo al final para que podamos auxiliar, ¿sí? Y también datos rápidos. Si alguien quiere ayudarnos trayendo en la semana galletas dice el padre Adrián que no. Bueno, dice el padre Adrián que va a dar la indicación al rato, para ver si no es en especie, Monich, algo, ¿sí? Para que podamos organizarlo. Y los que ya tienen copia, pues ahorita se juntan con el que está a su lado para que podamos orientar, pero lo primero que les puedo es pongan atención a la exposición del Padre Juan de Dios. Ya las copias son solo para fortalecer lo que lo estamos reflexionando durante esta semana. Los pongo en las manos del Padre Juan de Dios, que el Señor bendiga y les mande el Espíritu Santo para que lo ilumine en esta primera reflexión de este primer día de la semana. Queda con usted el Padre Juan de Dios. Muy bien, tomen asiento todos por favor. Bienvenidos y buenas tardes nuevamente a cada uno de ustedes. Agradecemos al Padre Pablo que está aquí presente, que es el encargado de esta dimensión de la parte bíblica y que nos haya hecho el favor de invitarnos a algunos sacerdotes para compartir nuestra reflexión desde la propuesta que a nivel diócesis se está haciendo. Bien nos dice el Padre Pablo, que uno de los primeros invitados, el Padre Juan de Dios, que trabaja en la parroquia de Coltongo y que ahora viene a compartir lo que él ha aprendido desde la academia y también lo que ha asumido desde la vida personal que tiene que ver con estos estudios bíblicos. Padre Juan de Dios, muchas gracias y bienvenido. Cuestiones prácticas, aquí a mano izquierda al puro salir están los sanitarios para hombres y para mujeres. Nos decía el Padre Pablo que para la hora del receso, si quieren podemos traer galletas, y está bien la propuesta.
pero si alguno de ustedes desea traer algo, primero háganoslo saber aquí con las personas que estarán donde está el cafecito y las galletas, porque creo que también ya consiguieron algunas cosas para que no se nos vaya a multiplicar todo y al final estemos desperdiciando sin necesidad. Agradecemos, por ahí alguien ya nos trajo para el día de hoy, y entonces para los días siguientes, si fuera posible, nada más nos avisan: mañana voy a traer pizzas, perfecto, yo voy a traer refrescos, tortas, barbacoa, entonces, y así estaremos un poquito más organizados, porque todos los días procuraremos que haya un poquito de descanso, y ese descanso nos sirva también para asimilar un poco lo que vamos aprendiendo. Pues por las deficiencias pedimos disculpas, y también agradecemos a los de comunicación de la diócesis. Aquí está el joven Ramsés, que nos estará haciendo el favor de transmitir todo lo que aquí vayamos escuchando, meditando, reflexionando, no para quedarlo, pero sí para compartirlo en esas comunidades de las parroquias donde hemos llegado de este cuarto decanato. Pues muchas gracias, Padre, tienes la palabra. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la Sagrada Escritura, un prolegómeno, es decir, una explicación previa, porque podemos ver la Biblia a lo mejor como los protestantes, ¿no? Ese libro que nos dice todo lo de Dios, y claro, sí nos dice todo lo de Dios, pero también hay otras cosas. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Por eso decimos que nuestra religión no es una religión de un libro. Nosotros tenemos la religión de un Dios que se revela. Nosotros no podríamos entender a Dios con nuestras propias fuerzas. Las cosas creadas, la diferencia que hay entre el verdadero Dios y su adoración es que Él mismo le empieza a decir al hombre que hay un solo Dios. Él mismo se empieza a revelar. Fíjense, esto es como la historia de dos novios. La novia es una campesina, el novio es un príncipe. Pero la campesina, la novia, no sabe muchas cosas de su novio, que es el príncipe. Entonces el príncipe poco a poco le va diciendo quién es, de la familia real que viene, de las posesiones que tiene, y ella, como no es muy lista, pues a veces le tiene que explicar con palitos y bolitas, ¿no? También se ha dicho que la Biblia es la carta de amor de un padre a su hijo. Pero ese papá no solo le habla por escrito, ¿cómo le habla a su hijo? Ustedes que son papás o mamás, ¿solo le hablan a sus hijos por escrito? Casi todo es de manera oral y sobre todo con el ejemplo, ¿no? Entonces esa es la revelación de Dios, un padre que se da a conocer a su hijo, que es un poquito tontito, que a veces confunde a su papá con los animales o con los rayos del cielo o con la lluvia. ¿Sí me explico? Y eso, pues muchas religiones paganas, y ahora que están regresando las religiones paganas adorando a la madre tierra y todas esas cosas, bueno, pues hermanos míos, precisamente es confundir al Dios creador con sus criaturas, ¿no? Por eso Dios sale a explicarnos: a ver, hijo mío, no adores las criaturas, adórame a mí, que soy el creador. Y se va manifestando poco a poco. Primero, bueno, sabemos que Adán y Eva conocieron a Dios cara a cara. Pero ¿qué pasó después? Voy a empezar a preguntar, yo soy bien preguntón, así que pónganse listos. A ver, aquí, ¿qué pasó después? No, pero ¿qué pasó cuando Adán y Eva
paraíso y veían a Dios cara a cara, no se podían confundir, ¿verdad? Si ustedes vieran a Dios cara a cara, ¿se confundirían? Pues no nos confundiríamos. Pero ahí sucedió algo. ¿Qué sucedió? Vino el pecado. Y el pecado echó a perder esa visión de Dios. Ya no podemos ver a Dios directamente. El pecado también debilitó la voluntad. Ahora ya no somos buenos, pero nos cuesta trabajo. Y decía San Pablo, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. ¿No les pasa eso? Dicen aquí por angelito, aquí no, nosotros lo que queremos lo hacemos, ¿no? Pues nos cuesta trabajo hacer el bien. Entonces ahí tenemos cómo el hombre se debilita su intelecto, ya no puede conocer tan fácilmente a Dios y por eso adora a las criaturas, se vuelve politeísta. Pero Dios sale al encuentro del hombre caído y se empieza a manifestar. ¿A quién se manifiesta después de Adán y Eva? Bueno, vemos también a Caín y a Abel, ¿no es así? A Caín no le acepta su sacrificio, a Abel sí. Más adelante se manifiesta ¿a quién? ¿A quién le dice? Haz un arca. Dicen que a Moisés. Dice el arca de la alianza, sí, fue Moisés. Pero el arca donde guardó a los animales, esa me refería. Es a Noé, ahí empieza a manifestar, empieza a hacer lo que después se va a llamar la alianza. ¿Qué es la alianza? Nos dicen que es el pacto entre dos amigos, pero yo creo que la alianza entre Dios y los hombres, sobre todo entre Dios y su pueblo, se le sale bien infiel, bien cornuda. Así lo vemos en lo largo de los profetas. También Dios empieza a manifestar como un esposo, pero los profetas le dicen al pueblo, ustedes han sido infieles a Dios. Incluso hay algunos profetas que usan términos muy fuertes. Ustedes se han prostituido porque han sido infieles a Dios con sus idolatrías. Han llenado el país de altares, de ídolos. Y continúa esa revelación de Dios cada vez más poderosa. Empieza a haber profecías que hablan de alguien que va a venir a restaurar esa relación con Dios de una manera maravillosa. A ver, digan ustedes una profecía que hable de ese hombre, de ese Dios que va a arreglar las cosas. Una sola del Antiguo Testamento. A ver qué dice Isaías. Solo Isaías. La Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Isaías. Es correcto, pero hay muchas en Isaías, pero hay una muy anterior a Isaías que habla en concreto está en Génesis, después del pecado, exactamente, después del pecado. ¿Qué le dice a Eva? ¿Qué le dice a Adán? Le dice a la mujer, bueno, le dice al demonio más bien, el linaje de una mujer te va a aplastar la cabeza. O sea, ahí se llama esto protoevangelio. ¿Por qué protoevangelio? Porque es el primer anuncio de la buena nueva, que vendrá un Salvador. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya un Dios que empieza a encontrarse con sus hijos. Un novio que empieza a decirle a su novia cuánto la quiere, aunque ella es medio cabeza dura y además infiel. Y la sigue perdonando, y como dice la Escritura, llegada la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo.
a su hijo primogénito. ¿Sí? Entonces ahí encontramos ya la plenitud, la perfección de Dios que se revela al hombre. ¿Y qué nos enseña? En esencia, ¿qué nos dice esa revelación, la de Jesucristo? ¿Qué nos dice Jesucristo? Vengo a morir para el perdón de los pecados, es decir, para aquello que los aleja de Dios, para aquello que los aleja de mi Padre. ¿Sí? La plenitud de los tiempos la encontramos en Cristo. Por eso se dice que Cristo es la palabra del Padre y después de ella ya no puede decir más. Porque ya no puede decir más nuestro Padre después de Cristo. Porque en Cristo está todo el amor, toda la sabiduría. Es el mismo Dios que baja a la tierra, se hace hombre. Esto es algo impresionante. Y después de que Cristo cumple su misión en la tierra, va a subir al cielo. ¿Y qué le dice a los apóstoles? Que nos va a mandar Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y también dice en Mateo, hagan, bauticen y hagan. A ver, no los oigo. Mateo al final, bauticen y hagan discípulos. ¿Sí traen su Biblia? Dice, ya me la sé de memoria. Eso, me parece muy bien. Me parece muy bien, porque les voy a estar preguntando algunas citas. Pónganla ahí lista, porque así es como el Señor se despide. Y también les había prometido que les iba a enviar ¿a quién? ¿A quién? Al Paráclito. ¿Quién es el Paráclito? El que acompaña, el que ilumina, el que consuela, el que los llevará a conocer la verdad plena. ¿No es así? El Espíritu Santo. Entonces no los deja nada más solitos, sino que ya les da de algún modo, pues les da el poder. Se ha dicho así que Cristo vino no a dejarnos un libro. De algún modo se ve como lo que piensan nuestros protestantes, ¿no? Nuestros amigos. Vino a dejarnos una familia, ¿o no? ¿Cuál es la familia del Señor? ¿Cuál es la familia? ¿Cuál? No los oigo. La iglesia. Vino a fundar una familia que es la iglesia. Y a esa iglesia le encargó predicar. Parte de la predicación se tuvo que escribir. ¿Ustedes saben cómo se escribió el Nuevo Testamento? Como producto de la predicación. Los apóstoles, los que escribieron los evangelios, a ver, alza la mano, ¿quién me dice? ¿Quiénes escribieron los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, aquí hay una niña aplicada. A ver, así me gusta que conteste con seguridad. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque son, digamos que a ellos se les atribuyen, a lo mejor los pudieron escribir discípulos de ellos, no forzosamente ellos. A veces algunas cartas de San Pablo se sabe que no son un tanto de San Pablo, pueden ser discípulos de Pablo. O el Apocalipsis que se atribuye a San Juan, posiblemente es de la escuela de San Juan, o sea, discípulos de San Juan. Eso no es lo importante. Lo importante es que lo que está escrito es palabra de Dios. ¿No es así? Si un día les dicen, no, ¿qué creen? Que la carta de los romanos no es de San Pablo. Ya sabemos que sí es de San Pablo, pero si alguna vez los investigadores, los exégetas, se les llaman los estudiosos de la Escritura, descubren que no es de San Pablo, que es de Apolo, ¿deja de ser palabra de Dios? No, sigue siendo palabra de Dios. Eso es lo importante. Entonces Jesús mandó a los apóstoles para que escribieran la Biblia. ¿Para qué mandó Jesús? ¿Para qué les dijo a los apóstoles? Vayan y escriban la Biblia y prediquen el Evangelio. Efectivamente,
parte de esa predicación, cuando ya los apóstoles fueron muriendo, se fueron haciendo viejitos, que ya no podían de viva voz predicar el Evangelio, ¿qué hicieron? Pues lo escribieron muchos de ellos. Ya dijo nuestra alumna aplicada. ¿Quiénes los escribieron? Mateo, a ver, ustedes deben conocer así, manejarlo así. Mateo. No los oigo. Ellos cuatro, o sus discípulos, llevaron por escrito esos testimonios de la vida de Jesús. ¿No es así? Dirigidos, por ejemplo, Mateo se dirigió más a los judíos que se estaban convirtiendo. Mateo se dirigió un poquito, Marcos se dirigía más bien a los gentiles, sobre todo los de Roma. Cada evangelio tiene lo que se llama Sitzinleben. ¿Qué significa esta palabra en alemán? ¿Saben ustedes alemán, verdad? Todos aquí se ve que saben alemán. Griego, latín, pues significa situación de vida. O sea, todos los autores no fueron así como ángeles, bajaron del cielo y escribieron el Evangelio o cualquier libro de la Biblia. ¿Quiénes eran? Seres humanos como nosotros. Y que un día, o ya tenían tiempo escribiendo, un día el Espíritu Santo los inspiró. Y desde su cultura, desde su cosmovisión, por ejemplo, Mateo siendo publicano tenía cierta cultura. Lucas era médico, tenía cierta cultura, ¿sí? Isaías generalmente eran personas muy doctas, preparadas en la escritura. Salomón, a quien se le atribuye, ¿qué cosa? El libro de la sabiduría, los salmos, pues era un hombre muy listo, ¿no? Pero no era tanto la sabiduría humana lo que hizo que escribieran la palabra de Dios. ¿Quién fue o qué fue lo que hizo que escribieran la palabra de Dios? No los oigo. A ver, repítelo. La inspiración del Espíritu. Exactamente. Esta niña también es lista. Es la inspiración del Espíritu Santo. Y esa inspiración hizo que estos hombres hablaran en otros idiomas y que conocieran cosas que tal vez no conocían y que se volvieran así como los oráculos griegos que no sé qué se metían y después andaban haciendo así como visiones y delirios. ¿Así escribían? No, así normalitos, así como ustedes ahorita van a escribir, y así el Espíritu Santo los inspiró y fueron escribiendo los libros sagrados. Ahora, había muchos libros sagrados, muchos libros incluso que se consideraban sagrados y que se dejaron fuera de la Biblia. ¿Por qué? Ustedes han escuchado el libro de Enoc, ¿lo han leído? Es un libro interesante. El Evangelio de Judas, ese no lo lean. Bueno, si quieren leerlo, pero está realmente, es que ya estamos hablando de que había gente que también decía, es que a mí me inspiró el Espíritu Santo. Yo sentí que se me sentí sus alitas. Y entonces escribí mi Evangelio, ¿no? El Evangelio de Santiago, por ejemplo. Pero yo les pregunto, ¿cómo es que esos textos se quedaron afuera de la Biblia y no están ahora en lo que se llama el canon? Es decir, la lista de libros inspirados. A ver, ¿quién me dice? Porque son apócrifos, sí, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué se consideraron apócrifos? Porque no fueron inspirados. Por eso, ¿quién lo decidió? Porque, por ejemplo, si yo leo, por ejemplo, ustedes han leído la carta a Diogneto. Carta a Diogneto es un escrito antiguo de la época de los apóstoles y que se leía mucho, a veces incluso como si fuera un texto inspirado.
Hay otra que se llama El Pastor de Hermas. Y otros textos que no están en la Biblia y que en ese tiempo se consideraban inspirados. A ver, díganme, ¿quién decidió o cómo fue que se quedaron afuera esos textos? La respuesta es muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. Y Cristo mandó a sus discípulos predicar. ¿Quiénes son los sucesores de los discípulos? ¿Quiénes son? Los sucesores de los discípulos, nadie me ha respondido. El Papa y los obispos y los sacerdotes que colaboramos con ellos, ¿no es así? Entonces la misma iglesia, que son ellos, de algún modo junto con el pueblo de Dios, que también tiene el Espíritu Santo, ¿o no? ¿Ustedes tienen el Espíritu Santo? ¿Todos? Y como me diría una vez alguien, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Yo digo, sí. Pues que se le vea, Padre. Pues ojalá que se nos vea el Espíritu Santo a todos. Y entonces es la iglesia la que decide qué libros son parte del canon. El canon es la lista, la regla de fe, y qué libros no. Aunque pareciera que algunos pues eran inspirados por Dios, pero quedaron fuera. Y entonces se decidió por etapas, paulatinamente, no fue nada más espontáneamente en un momento puntual, fue un proceso largo. Está el concilio de Cartago, el concilio de Hipona, estamos hablando del siglo IV, se fue dilucidando poco a poco hasta que de algún modo la lista definitiva se fijó ya en el concilio de Trento. ¿Se han escuchado hablar de este concilio? Es muy famoso. ¿En qué año fue el concilio de Trento? 1546 y luego hasta el 63. En esa fecha es cuando ya se tuvo la lista definitiva, que prácticamente ya se tenía desde San Atanasio, pero ahí ya como de algún modo como que ya se consolidó el canon, y desde entonces es la Biblia que nosotros tenemos y que leemos, ¿no? Todos los días, ¿no es así? Y la amamos y nos la aprendemos de memoria, ¿verdad? Pues hermanos, esa es la palabra de Dios. San Jerónimo decía: quien ama la palabra de Dios ama a Cristo. Quien no ama la palabra de Dios, es decir, la Biblia, la Escritura, no ama a Cristo. Ay, Dios mío, eso me llegó. Hay que amar más la Escritura, hermanos. Ahí nos habla Cristo. Cristo es la palabra de Dios. El verbo, en griego se dice el logos. Logos significa la inteligencia, la palabra, la sabiduría, de algún modo significa también de Dios, y nos habla en la Escritura. Pero como ya dije hace ratito, el novio le escribe a su novia, pero también le habla directamente, ¿no es así? Y esa es la diferencia que hay entre los católicos y los protestantes, que ellos solo creen en las palabras escritas. Nosotros creemos también en ¿qué? En la palabra de Dios viva a través de los apóstoles, a través de sus sucesores, que sigue diciéndonos cosas importantes. ¿No es así? Porque, por ejemplo, si yo tomo la Biblia y dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. No, yo estaría sin dos ojos yo. Pues yo he pecado con mis ojos. Ay, Padre, pues sí, también somos pecadores. Entonces yo estaría aquí tuerto o ciego.
Pero dice la tradición, no se interprete este texto literalmente, que de hecho la interpretación literal es la más importante. Pero aquí dice, aquí no, porque eso no es lo que Dios quiso decir. ¿Qué quiso decir con esa expresión? Si tu ojo te hace pecar, arráncate. Dice que yo ya no siga pecando con los ojos, ¿sí es cierto? Sí es verdad, tienes razón, por eso reza por mí, recen por mí. Porque efectivamente lo que dice Dios es, arranca el pecado de tu vida. Si tu ojo te hace pecar, arráncalo, ese pecado, lucha. Así como si te arrancaras un ojo, tómate en serio la lucha. Es lo que quiso decir Cristo, ¿no? Entonces aquí podemos decir que Cristo habló de modo alegórico, metafórico se puede decir, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, porque el protestante suele decir, no es que yo tomo la Biblia al pie de la letra. Pues yo te veo con dos ojos y veo que andas viendo ahí lo que no debes. Pues es que pues no te lo tomas tan literalmente la Biblia, ¿no es así? Pues no todo se toma literal. Entonces aquí estamos ante la palabra de Dios que tiene dos modos de transmitirse. ¿Quién me los dice? De hecho ya lo dijeron ustedes. La palabra de Dios que se escribe y la tradición con mayúscula, tradición apostólica, la tradición de los padres de la iglesia, la tradición viva. No es lo mismo que la tradición de, es que la tradición es sacar al santito y echar cohetes, muchos cohetes. No se refiere a esa tradición, ¿sí se entiende? Y estamos hablando de tradición con mayúscula. Y es como dice el catecismo, el esposo le sigue hablando a su esposa. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es? Cristo. ¿Y la esposa? La iglesia, es decir, tú y yo somos la esposa de Cristo en este sentido. Y Él nos sigue hablando por medio de el Espíritu Santo. No todo está escrito. Vuelvo a poner el ejemplo. Todo lo que tú le dices a tus hijos es por escrito. O a lo mejor estás como esos papás que están en la misma mesa y se andan mensajeando con los niños. Y hay algunos casos que yo he visto, ya no se hablan, nomás se mensajean. Bueno, Dios no es así. Dios nos habla por el Espíritu Santo en la tradición. Y nos habla también por la Sagrada Escritura. Aquí entonces ya tenemos los dos modos de cómo Dios se revela. ¿Sí se entendió? Ahora, para entender la Sagrada Escritura, también ya dijimos algo. ¿Dónde la podemos interpretar adecuadamente? Porque ya pusimos el ejemplo de los ojos. ¿O no? ¿Dónde la leemos para que no nos equivoquemos? ¿Dónde? En la iglesia, en la tradición de la iglesia. Y aquí podemos hablar de otra instancia, otra realidad que se llama el magisterio de la iglesia. ¿Qué significa magisterio? ¿Qué significa? Magister, el que enseña. El que enseña. Que de modo privilegiado el magisterio se puede decir que son los obispos unidos al Papa. El Papa muchas veces escribe de una manera solemne y universal, pues son los dogmas de fe que se han promulgado, ¿sí? Eso es verdades que hay que creer. El magisterio de algún modo va interpretando la Sagrada Escritura, la tradición,
y nos va diciendo esto es lo que ocurrió o esta verdad hay que creerla. Por ejemplo, una verdad que creemos y que no está en la Biblia, ¿quién me la dice? La anunciación de la Virgen. ¿La anunciación? No. La asunción, exactamente. Muy bien. La asunción era de la Biblia. ¿Y por qué la creemos? La tradición nos decía desde el tiempo apostólico que la Virgen había subido en cuerpo y alma. ¿No es así? ¿Y quién se encargó de decir esto se vuelve doctrina universal? ¿Quién se encargó? Bueno, el Papa, pero más bien todo el episcopado. El Papa le preguntó a todos los obispos: ¿creen conveniente que esta verdad se convierta en una verdad universal? Una verdad de fe necesaria para salvarse. Y entonces ahí fue cuando proclamó el dogma de la Asunción de María. ¿Sí está claro? ¿Cómo se llama a esa función de enseñar y de interpretar la palabra de Dios de la iglesia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No los oigo. El magisterio de la iglesia, hermanos míos. ¿Cuál es el problema cuando no hay magisterio? Cada quien piensa y interpreta la Biblia como quiere, ¿verdad? ¿Quiénes tienen ese problema? Pues ellos no tienen magisterio, o si lo tienen, pues es dividido, cada quien piensa lo que quiere. Y ahí está el problema, por eso ellos pues van perdidos por la vida, no saben ni para dónde. Bien. Vamos a entrar en materia. Esto fue una introducción. Nos toca analizar la carta a los romanos. De hecho, el título de esta primera charla es La manifestación de la justicia en Jesús. De hecho, lo tienen ahí en sus documentos, ¿no? En la carta a los romanos, capítulo 3, versículos 21 al 31. Pues miren, hermanos, aquí tenemos algo que me parece que es importante comunicarles. Y se me estaba pasando. Dentro de el autor sagrado que escribe el texto, que ahora ya sabemos que es texto inspirado, no solo está lo que se llama el Sitz in Leben, que es la situación de vida del autor sagrado. Por ejemplo, Mateo, o no sé, el profeta Oseas, nacieron en tal siglo y además era sacerdote, por ejemplo, y los que estaban en esa situación de vida, sino también escribieron en diferentes géneros literarios. Esto me parece importante. Géneros literarios, ¿qué quiere decir? No solo estilo, sino es el modo de escribir, que puede ser alegórico, puede ser una novela, por ejemplo, es un género literario, un cuento, un poema, ¿o no? ¿Sí han leído poemas? Son bonitos, ¿no? Cuentos, dice, sobre todo de los políticos, pues novelas, etc. Miren, los géneros literarios en la Biblia son muy importantes, porque no puedes leerlos igual. Por ejemplo, los libros, ¿quién me dice algunos géneros literarios que hay en la Biblia? Didácticos, proféticos,
sapiensales. Bueno, aquí hay una otra niña aplicada. Yo les voy a dar premio a los niños aplicados. Didácticos, proféticos, históricos, sapienciales. Eso, sapienciales. Miren, esos son géneros literarios, es importante decirlo. Porque, por ejemplo, tú cuando ves Crónicas de Narnia, ¿sí la han visto esa película? ¿O leído el libro? Es una novela muy bonita. El león habla. Aslan el león, que es uno de los protagonistas, habla. Si te vas a un documental de la National Geographic y ves a un león hablando, ¿qué vas a decir? Pues este es un fraude, ¿no? Porque el documental de la National Geographic quiere pues, un estudio de los leones, su comportamiento, etc. Pero Crónicas de Narnia no es un documental zoológico, que es una novela, una historia ficticia, pero es innecesaria. También es necesaria las novelas, ¿no? De hecho, las novelas, bueno, a mí me encantan, muchas novelas que he leído son maravillosas, que también te enseñan de la vida. Y poesías, por ejemplo, a ver, alza la mano, ¿quién se sabe una poesía? Aquí ya se andan durmiendo, ya los dormí, soy bueno para dormir. Soy bueno para dormir. O sea, yo duermo a la gente. Dicen que soy como un encantador de serpientes. Las duermo. Rapidito. Por ejemplo, quien ha leído o ha escuchado Los motivos del lobo, de Rubén Darío. Qué bonita poesía, ¿verdad? Es bellísima, a mí me encanta. Bueno, ese es un género literario, diferente a la novela, diferente a un documental, es un género poético. ¿No es así? O por ejemplo, los dramas de William Shakespeare, que son obras de teatro. ¿No es así? Ese es otro género literario también maravilloso. La Biblia lo mismo, tiene géneros. Por ejemplo, cuando tú lees el Génesis y dice, en el primer día Dios creó, ¿qué creó? La luz, y vio que era bueno. En el segundo día, es un texto, ¿quién me dice qué tipo de texto es? ¿Histórico? ¿Es histórico? Es... Bueno, obviamente es una narración, pero ¿qué tipo de género es? Histórico han dicho. Es poético, por ejemplo. O sea, si tú lees una poesía y dices, es que esto es histórico, pues puede ser una poesía histórica. Pero de algún modo, este texto se debe leer de modo poético. Lo que está en el trasfondo del Génesis, sobre todo de estos 3 primeros capítulos, es a modo poético, dice verdades teológicas, verdades de fe. Por ejemplo, ¿qué verdades nos dice el Génesis? Que Zeus, Poseidón crearon el mundo. ¿Quién lo creó? Esa es una verdad importante. Dios creó todo. Eso, dentro de ese poema tan bonito, que cuando lo escuchas en hebreo es maravilloso. Te das cuenta que hay hasta una musicalidad. Es un poema, es un texto, se puede decir un texto alegórico, pero tiene verdades de fe, ¿verdad? O sea, verdades, valga la expresión, verdades verdaderas. La primera es esta, que Dios creó todo. Dios creó. No como en algunas mitologías que dicen, no, pues los dioses fueron creados por otros dioses superiores. O como la mitología que la Gea, la tierra, que crea a Zeus, a Poseidón. No, aquí ¿quién es el que crea todo? ¿Y a Dios quién lo crea?
¿Quién lo crea? Dice que él mismo se crea. ¿Es cierto? ¿Dios se crea a sí mismo? Dios no se crea a sí mismo. Existe desde siempre. Dios no es una criatura. Por eso Dios no se puede crear. Dios existe. ¿Y eso lo dice la Biblia? Sí lo dice. Sí lo dice. Ese poema lo dice. En el principio, de hecho, en el prólogo de San Juan, que es muy bonito, en el principio estaba Dios. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era. Fíjense cómo ahí ya se pone claro que Dios existe desde la eternidad. Antes del tiempo crea el universo. Y eso lo dice el texto del Génesis. ¿No es así? Entonces es un texto ¿de qué tipo? Género literario. Alegórico, pero que tiene verdades teológicas que hay que creer. Porque si eso decimos, ay, como es un poema, pues son puros cuentos. Te dicen en la escuela, no, Dios no creó el mundo, se creó solo por el Big Bang. ¿Sí les han escuchado eso? Por el Big Bang. Y no saben que el Big Bang lo postuló un físico muy sabio, respetado incluso por Albert Einstein, que era sacerdote, es decir, era un hombre de fe. ¿Sí sabían eso o no? Entonces ahí lo que vemos como ese Big Bang, que dicen los científicos que fue hace 13.800 millones de años, pues es el momento en que Dios crea todo, ¿o no? Dios crea el universo, el espacio y el tiempo. ¿Y eso viene en la Biblia? Sí viene. ¿Cómo que no viene? No viene el modo científico, no es un libro científico, pero sí viene o no. A ver, saquen su Biblia. Vamos a tener que repasar ese texto para entrarlo en materia, porque ¿cómo es posible? A ver, adelante, ¿quién lo quiere leer? Con voz poderosa, bonita. A ver, adelante. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después, Dios dijo, que haya una bóveda que separe las aguas, para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo, que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar, para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo, que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semillas y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo, que haya luces en la tierra, en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo dos luces, la grande para alumbrar el día y la pequeña para alumbrar la noche.
También hizo estrellas. Dios puso luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra, de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo: que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó a los grandes monstruos del mar y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho. A ver, lástima que no lo podemos leer en hebreo, sería muy bonito, porque ahí escucharemos cómo es el poema, tiene una métrica, una musicalidad, es muy bonito, es bellísimo. Pero bueno, aún desde el español se nota que es un texto poético, ¿no es así? Pero que nos enseña una verdad de fe. ¿Qué es? ¿Qué es? Que Dios creó todo lo que existe. Y ahí no llegamos ya a la creación del hombre. Eso también es una verdad importantísima. Porque al hombre dice: no, es que somos producto de la evolución y Dios no existe porque venimos del mono. Venimos del mono. Y entonces dices: Dios, creo que tú sí vienes del mono, ¿eh? Pues hermanos míos, esa afirmación pues va en contra de nuestra fe, ¿no? O sea, podemos venir de una evolución, puede ser, pero es producto de la voluntad de un Dios creador. De un Dios creador. Muy bien, hermanos. ¿Sí quedó claro lo de los géneros literarios? Sapiencial. Bueno, vamos a ver. El género sapiencial ¿a qué le suena sapiencial? De la sapiencia, de la sabiduría. De hecho, yo puedo decir, toda la Biblia es sapiencial porque te da sabiduría. Pero hay unos textos que se han clasificado así, sobre todo aquellos poemas de la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son esos poemas? Los salmos, esta niña muy aplicada, el libro de la sabiduría, el cantar de los cantares. ¿Han leído el cantar de los cantares? Qué bonito poema de amor, ¿eh? No, es como que te sientes transportado cuando ves ese texto, ¿no? Porque es Dios que ama así ama a su esposa, la novia, que es la iglesia, pero también se puede decir que es cada alma enamorada. La amada, te dice el amado: amado mío, ven. Qué bonito es ese texto, ¿sí? El cantar de los cantares, los salmos, el libro de la sabiduría, los proverbios, el Eclesiastés, todos estos textos son libros sapienciales. Libros históricos. A ver, aquí no debemos entender libros históricos como los libros de la historia humana, ¿sí? Un historiador puede decirte: no, es que esto no es histórico, lo que viene en la Biblia pues son puras mentiras. Bueno, puede ser que no estén expresadas de una manera de acuerdo con la ciencia histórica humana, porque se escribieron desde una perspectiva teológica, no histórica propiamente, ¿sí se entiende? Pero eso no quiere decir que digan puras mentiras. Por ejemplo, de modo muy especial, se considera libro histórico, aunque todavía incluso más allá del histórico, metahistórico, por ese libro, se puede decir que son los libros más importantes, pero todo lo que ahí se consigna son hechos reales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, ahí tienen su clasificación: libro de los reyes, las crónicas, etcétera. Pero no, muchos de estos relatos pues tienen imprecisiones históricas. Por ejemplo, cuando hablan
de que Matusalén vivió 950 años. Obviamente ahí estamos hablando de una alegoría, ¿no? Libros que nos relatan hechos que acontecieron, no alegorías. Los evangelios. A ver, aquí esto es bien importante. Aun cuando los evangelios tienen se puede decir, un sentido teológico, no tanto científico, así de que, y Jesús vivió en el año 33, en el mes de Nisan. De hecho, tenemos datos de su vida incluso fuera de la Biblia. Hay historiadores como Tácito, Suetonio, que eran paganos, se refirieron a Cristo, creo que Flavio Josefo también. Y lo que está escrito ahí, ¿sí sucedió o no? ¿Sí multiplicó los panes? ¿Sí resucitó? ¿O es una alegoría? A ver, aquí es bien importante esto, porque si no resucitó, entonces todo esto es un cuento. Bueno, todo es un cuento, todo esto. Por eso es bien importante darse cuenta del género literario, porque si no, alguien te puede decir, ¿qué crees? Que la resurrección fue producto de la fe de los apóstoles, pero no, en realidad no resucitó. Se lo imaginaron y lo vieron muy bonito y entonces ya felices salieron. Hay gente que puede decirte eso. Y tú tienes que decir en tu interior, no, yo sé que eso es verdad. Por eso decimos que la Biblia es un relato de fe. Porque si tú no tienes fe, puedes decir, eso está fuera de la razón, por lo tanto no es verdad. Eso es pura mentira. Lo que hay atrás de los evangelios pues es un hombre común y corriente que hablaba muy bonito, pero ya los apóstoles después le fueron inventando milagros y que resucitó. ¿Sí se dan cuenta de cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema? Pues que si tú piensas eso de la Biblia, pues de algún modo ya estás diciendo, pues yo no creo, no tengo fe. Dios no se ha revelado, Dios no se ha hecho hombre. La iglesia es puro fraude. Tú que te dices que eres hija de Dios, no, pues eres hija quién sabe de quién, pero no de Dios. Imagínense qué conclusiones tenemos. Por eso es bien importante estudiar la Biblia científicamente, quiere decir este estudio que estamos haciendo para que no nos confundan, para que no nos confundamos. Textos que son, se puede decir que son hechos reales que acontecieron, evangelios. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Ahí también está narrando hechos reales, aunque tenga imprecisiones históricas y algunos lapsus brutus o lapsus mensus pueden haber ahí, pero eso no le quita que sean hechos reales. Dichos y hechos de Jesús, así le dicen, como que es que lo que primero escribieron los apóstoles fueron los dichos y hechos. Y ya de ahí empezaron a añadir un montón de cosas, pero eso ya son producto de su fe, así medio un poquito delirante. Cuidado con ese tipo de afirmaciones, porque de algún modo pues estarían dando como la conclusión de que los evangelios son un puro cuento. Y eso es bien triste, eso es bien peligroso. Bueno, vamos a tener un pequeño receso, según entiendo, y regresamos aquí pronto porque 10 minutos. A ver, ¿se quieren ir de receso ya? ¿O seguimos? Porque yo pienso terminar más temprano y mejor ya que se vayan a su casita. ¿Sí? ¿Mandé? No, y claro, vamos a las galletas y creo que ya trajeron tamales o no sé, me dijeron.
Tortas, Coca-Cola, café, hombre, va a estar bueno, Por eso vengan a la semana bíblica, Se llevan su itacate. Pues si no le falta mucho, Bueno, vámonos directo a carta a los Romanos. Pablo, ustedes ya lo saben, era un fariseo, se puede decir que era anticristiano, los perseguía a los cristianos, y de algún modo cuando iba al camino a Damasco para llevar a la cárcel a más cristianos, ¿qué pasó ahí? Se le reveló el Señor y lo tiró al piso. ¿Lo tiró del caballo? No dice que había un caballo, envuelve en un burro. Pero lo tiró y se quedó ciego y quedó en shock. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense ahí, es muy bonita esa afirmación. Saulo estaba persiguiendo a Jesús, así, a la iglesia, pero la iglesia es Jesús. Fíjense, por eso es bien bonito que tú entiendas que si tú eres la iglesia, eres también Jesús, eres imagen de Jesús, eres el cuerpo místico de Jesús. Entonces no digas: no, yo soy cualquier persona. No, eres el cuerpo místico de Jesús, eres miembro de Cristo. Por eso el Señor dice: ¿por qué me persigues? No dice: ¿por qué persigues a mis seguidores? Y Pablo en esa revelación va a cambiar de cosmovisión. Dicen que se fue, me parece, dice que 3 años a Arabia. ¿A qué se fue? Pues se fue como un retiro espiritual. O sea, le fue un golpe tan impresionante en su vida, en su cosmovisión, que se tuvo que ir a ordenar sus ideas. Yo me lo imagino estudiando la escritura, me lo imagino muchas veces orando, incluso llorando. ¿No les ha pasado cuando ha venido nuestra conversión que nos ganan mucho las lágrimas, la emoción? Son momentos donde se nota que Dios te está tocando por eso y lo está transformando. Yo creo que eso le pasó a Pablo. Y ahí empezó el apóstol, ahora sí con mayúscula, como lo dicen los padres de la iglesia, el apóstol, a toda su labor maravillosa de evangelización, sus viajes. Muchas veces lo apalearon, lo dejaron ahí muerto y ya la ratita estaba levantándose, el otro día ya había regresado a la ciudad donde lo querían matar. Pues era un hombre bien audaz. ¿Por qué era tan audaz? Estaba lleno de amor, lleno de amor a Dios. Pues yo siempre he pensado, los santos son los grandes enamorados de Dios, son los que marcan la diferencia, y todos estamos llamados a hacerlo. ¿Tú quieres ser santo? ¿Quieres marcar la diferencia? Pues hay que luchar, hermanos, Y entonces, en uno de sus viajes, él se entera de que en Jerusalén están pasando una necesidad económica grave y empieza a hacer una colecta. Mucha gente le empieza a dar dinero y él lo va a llevar a Jerusalén para la gente que lo necesita, que están pasando un mal momento. Se queda en Corinto, que él había ya de algún modo fundado una iglesia. Una iglesia quiere decir una comunidad así como esta, ¿no? Una iglesia, la iglesia de Corinto. Y dicen que en el invierno del 58, año 58, escribe esta carta a los romanos. ¿Por qué la escribe? En Roma estaba creciendo mucho la iglesia católica. No sabemos si Pedro para ese año ya estaría ahí, pues puede ser que sí, o a lo mejor no, pero ya habían llegado muchos cristianos y habían empezado a difundir el evangelio, empezaba ya a crecer la iglesia. Y además Roma era la ciudad más importante del Imperio Romano. Y además Pablo no quería ir a Roma nada más, quería ir hasta
Hispania. ¿Qué es España? Hasta España. O sea, tenía tanto fuego, tanto amor a Dios, que se quería hasta el otro, hasta el Finisterre, así le decían también, hasta el fin de la tierra. Y entonces él pensó escribir a los romanos, de algún modo hacerse su amigo, para que después ellos lo ayudaran a llegar hasta España. Su afán era evangelizador. Había un problema en muchas iglesias que fundó Pablo y en otras. El problema de los, a ver quién me lo dice, que querían desviarse del camino. ¿Qué problema era? A ver, allá atrás nuestras hermanitas seguramente saben. El problema de los judaizantes. ¿Quiénes eran ellos? Los que querían seguir como judíos, seguir las mismas reglas, las mismas enseñanzas de los judíos, o sea, las tradiciones judías. Exactamente, otra niña aplicada. Quería seguir, o sea, había cristianos que venían del judaísmo que le querían imponer a los cristianos que venían del paganismo las leyes rituales judías. Por ejemplo, ¿qué ley era una muy común? La circuncisión, exactamente. Entonces decían, no, ustedes para ser cristianos se tienen que circuncidar, y tienen que vivir el sabbat y cosas así. Y es cuando Pablo, de algún modo, pues es como el centro de su carta, le dice, no, nosotros ya no nos salvamos por las obras de la ley. ¿A qué se refiere con obras de la ley? Las leyes, sobre todo las leyes rituales. Nos salvamos ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. La fe nos hace pasar de la condición de pecadores a la condición de justos, es decir, de santos. La sangre de Cristo derramada en la pasión nos limpia. Había una fiesta que se llamaba el Yom Kippur en los antiguos judíos, todavía existe, de hecho, sí, existe. Esa fiesta era yo creo que de las más importantes entre los judíos. Y en esa fiesta tomaban a dos carneros. Uno lo mataban y su sangre la derramaban sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa del arca de la alianza, donde estaban los querubines. Y esa sangre derramada se esparcía sobre la gente. Y ellos decían, es la sangre de la expiación, la que nos obtiene el perdón de los pecados. ¿Y si les obtenía el perdón de los pecados? ¿Sí o no? Sí, por la fe. Pues no es que, fíjense, es bien triste decirlo, pues no era suficiente. Por eso dice la Escritura, la sangre de machos cabríos no era suficiente, simplemente era figura. ¿Qué quiere decir figura? Un adelanto, un signo que adelanta lo que es real, lo verdadero, lo pleno. La sangre verdadera del Cordero es la de Cristo, y esa es la que sí limpia. Entonces, en esa fiesta del Yom Kippur, además, el otro carnero lo dejaban libre. ¿A quién se lo daban? Dice que se lo daban a Azazel. ¿Quién era él? Pues un demonio. Algunos dicen eso, dedicado a Azazel. De hecho, así dice en la Escritura. Uno es para Dios y otro, ¿sí? O sea, de algún modo es como que se estaba diciendo, esta sangre de este cordero limpia los pecados. Ya. No tenemos nada que ver con ese tipo. El cordero
Cordero que limpia los pecados del mundo, en realidad es Cristo, ¿sí? Por eso Juan el Bautista, ¿qué le dice cuando lo ve a lo lejos? Este es que quita los pecados del mundo. Bueno, entrando en el texto, vamos a leerlo. La cita bíblica es Romanos 3, 21, 31. A ver, vamos a leerlo todos, pero una persona que hable hermoso, proclame la palabra. Dice que la letra no la veo. No se amontonen. A ver, vamos a darle aquí a mi amigo. Ven, por favor. Romanos 3, 21 al 31. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención, realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los no incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la consolidamos. Palabra de Dios. Qué bonito de este hermano nuestro, ¿verdad? Así debemos leer algunos sacerdotes, ¿verdad? Luego no se nos entiende. Pues gracias. A ver, ¿quién me dice? Como explicó la idea central, porque este es, digamos, un texto importantísimo en la Carta a los Romanos, una idea importantísima. Y no solo en la Carta a los Romanos, también prácticamente en toda la doctrina de San Pablo. Habla de la justicia de Dios, dikaios de Dios, que es en la palabra en griego, ¿no? La justicia. La justicia es darle a cada quien lo suyo, según la definición, pero aquí no se refiere a esa justicia. La justicia aquí se refiere a
a la perfección de Dios, a la voluntad de Dios que siempre es sabia. Sí, porque siendo honestos, dale a cada quien lo suyo. A ver, él dice Pablo, todos hemos pecado. Y dice al principio de la carta, y hemos cometido todos los pecados: fornicación, mentira, robo. Lo dicen, ¿no? Y no solo los gentiles, también los judíos. ¿No es así? Entonces, si decimos la justicia como la entendían los griegos, darle a cada quien lo suyo, ¿nosotros qué mereceríamos? ¿Qué mereceríamos? Estar en el infierno. O sea, no mereceríamos estar tan tranquilos aquí sentados en la iglesia. Y yo mucho menos estar aquí hablando. O sea, yo merecería estar allá un buen rato, bien achicharrado, pero de por sí ya lo estoy. Pues hermanos míos, no mereceríamos, ni merecemos, ni jamás mereceremos ser salvados. Pero Dios nos salva. ¿Por qué? Precisamente por su misericordia, su justicia, que es misericordiosa. ¿Sí? Él carga los pecados, limpia los pecados. ¿Le costó trabajo? ¿O fue bien fácil? Digo, no, pues aquí como me hacen los mandados, yo me crucifico, al fin y me duele, nada más aquí hago show. ¿Así fue? Así fue, y por tan eso sigue en Getsemaní hasta, dicen, ya se andaba echando por atrás, ¿no? Porque le dio todo el sufrimiento, toda la hazaña, no solo contra él, sino dicen que sintió toda la perversión, el odio de toda la humanidad. Entonces él llega un momento que se derrumba, suda sangre. En la cruz le dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Está recitando ahí el Salmo 21, pero también hay un dejo de que esto está durísimo. O sea, la muerte en la cruz fue algo espantoso. ¿Nos merecíamos eso? ¿Nos merecemos eso? Pues claro que no. Alguien dijo que sí, pues yo creo que no, porque nadie se lo merece. O sea, que un Dios que es santo, puro, inmaculado, hermoso, bello, que te creó, que tú le ofendiste, y no una vez, sino muchas, muera por ti para salvarte. ¿Te lo mereces? ¿Te lo mereces? ¿Y por qué lo hace? Porque nos quiere rescatar, nos quiere salvar. Por eso esta idea muy importante en San Pablo en este fragmento es que Dios nos salva no por las obras de la ley, sino por la pura fe. ¿Qué quiere decir aquí la fe? Creer en Él y vivir en consecuencia de esa fe. ¿No es así? Miren, aquí vamos a ponerles un ejemplo que el Señor Jesús en su Evangelio lo hace. Una vez le dice sobre todo a los fariseos que ellos creían merecer la salvación. Dice, no, es que yo, y hace esa parábola, llega un publicano, llega un fariseo. ¿A dónde llegan? Al templo. ¿Y qué hace el fariseo? Se va hasta adelante, ¿no? ¿Y qué empieza a decir? No, pues yo ayuno, Dios, 3 veces a la semana, pago todos los diezmos, soy sacerdote, hombre, mejor no puedo ser, Dios. No soy como esos que están ahí sentados, son bien pecadores. Y allá al fondo estaba un publicano, es decir, un hombre considerado pecador público. ¿Y qué hacía? Apiádate de mí, Señor, soy un pecador. Ten piedad de mí, Señor. ¿Y qué dijo Jesús en esa parábola como conclusión? Que el fariseo salió así como entró, y el publicano salió justificado. ¿Qué quiere decir?
perdonado. ¿Por qué era bueno el publicano? Porque Dios lo perdona por misericordia, ¿no? Tampoco merecía el perdón, pero Dios se lo da a él porque él sí acoge, recibe, tiene fe. El fariseo allá arriba no tiene fe, el fariseo nada más está alabando a sí mismo, dice, las obras de la ley que yo hago merecen Dios que pues casi te arrodilles ante mí. ¿Sí se entiende? ¿Y a poco no muchas veces somos así? Ay, es que yo soy sacerdote. La gente es bien ignorante. He escuchado, hermanos míos, lo tengo que decir. Ay, es que la gente es bien ignorante. Iba a decir otra cosa, pero evito decirlo. ¿Sí? Hermanos, no es ahí una actitud de la que Pablo de algún modo está diciendo, a ver, ninguna obra que tú hagas es la que te salva la fe en Cristo. Y si haces obras buenas, ya se acabó, ¿no? Y si haces obras buenas, ya no me mal. No son tus buenas obras las que te van a salvar. Es tu confianza en Dios, es tu entrega a Dios, es tu agradecimiento a Dios, es que le pidas perdón a Dios. Y Él te salva. Ahora, si yo digo, ay Dios, ya te pedí perdón, creo en ti, tengo fe, soy sacerdote incluso, ya soy salvo. Ya soy salvo, no hombre, soy de los 144,000. Soy el primero. Gracias, muy amable. ¿Así es la fe a la cual se refiere Pablo? No, hermanos míos. La fe te capacita para recibir el perdón de Dios y para vivir en obediencia a Dios. Es una fe que te lleva a las obras. O sea, no son las obras las que te salvan, es la fe. Pero una fe verdadera te lleva a actuar de manera diferente. ¿No es así? Ustedes conocen gente que va a misa a diario y que es bien criticona y que es bien peleonera. ¿O no? Y aquí como que ya empecé a raspar gente, ¿no? O sacerdotes, muy sacerdotes y hablan muy bonito, pero maltratan a la gente, nunca tienen tiempo, no confiesan, se ven en la misa corriendo, sin piedad. Me da lástima que digan que sí, pero sí es verdad, ¿verdad? ¿Se puede decir que ellos tienen fe? Pues, híjole, es complicado. Sí la tienen, pero es una fe que no se ha traducido en la caridad, en la fe que te da la esperanza y la caridad, sobre todo la caridad, ¿no? Aunque yo profetizara, aunque yo me dejara quemar vivo, si no tengo amor, nada soy. ¿Quién lo dice? El mismo San Pablo carta a los Corintios. Entonces tampoco hay que tener esa actitud, si lo debo decir, la tomó Lutero. Él dijo, no, la fe te salva, las obras, la ley, hay que echarlas al basurero. Nada más tú con que aceptes a Cristo y digas, creo en Cristo, soy salvo, que mis labios pronuncien que creo en Cristo y soy salvo. Y entonces ya no es necesaria la iglesia, ni los sacerdotes, ni los sacramentos, porque es la sola fe. ¿No es así? Pablo dice eso. Pablo dice eso, es la fe la que te salva, no tus obras. Pero también se dice en la misma escritura, la fe te lleva a las obras, ¿no? De hecho, Santiago lo dice.
Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. O sea, la fe es muy importante, pero la fe te conduce a la caridad, a la esperanza y a la caridad. Por eso es una persona viene a misa diario, que es algo muy bueno. Yo no estoy demostrando que va a misa diario, yo los felicito. Pero si tú no estás traduciendo eso en una vida más bella, más cristiana, puede ser religiosa, puede ser sacerdote, puede ser un laico bien comprometido, pero no perdonas, pero no le hablas, ay, es que a esa no le hablo, es que esa es bien complicada. Yo es que yo a mi hermano sacerdote no le hablo, prefiero hablar a un protestante. Fíjense, triste. No se ha traducido en obras, por lo tanto no es una fe verdadera. Tengan cuidado, hermanos, porque esto nos puede pasar. ¿Qué te dice que nos diga el Señor? No te conozco. Lo dice ahí en un texto, en una parte del Evangelio, ¿no? No te conozco. No, pero si profetizaste en nuestras plazas, yo era ministro de la Eucaristía, yo era sacerdote, yo era de comunicación de la diócesis. Así es, amigo, es mi amigo, es mi amigo Rancés. Gracias por estar aquí. Pero no sé quién eres, porque tu corazón no me tenía verdadera fe, porque no estabas unido a mí, porque no recibías la gracia que yo te di para que fueras transformado en un hombre nuevo. Eso es la justificación, hermanos, la que habla Pablo. ¿Sí? Ser transformados en hombres nuevos. De hecho, también Pablo dice, pasar de las tinieblas a su luz admirable, del pecado a la gracia. Ay, pero es que yo sigo pecando. Sigue luchando. Todos somos pecadores. Alce la mano quien no sea pecador, quien sea salvo, quien sea de los predestinados. Pues fíjense, hermanos míos, hoy de hecho se hablaba en el texto de carta a los Romanos, a quien los justificó, los glorificó y los predestinó. O sea que de algún modo sí estamos predestinados. ¿A qué? A llegar al cielo, a ser santos. Sí estamos predestinados. Pero no es una predestinación automática. Tenemos que tener una fe que se traduce en obras. Y entonces sí, esa predestinación de Dios se cumplirá. ¿A qué estamos predestinados? Al cielo, a la vida perdurable, a la vida divina, bella, plena, perfecta, maravillosa, eterna. ¿Quieres estar ahí? Entonces que tu fe no sea esa fe sin amor, que tú no estés en la iglesia o en una comunidad religiosa y yo como sacerdote, como bien confiados, no, pues yo me sé la Biblia de memoria, en hebreo, en griego, en alemán, en el idioma que me la pongan, me la sé. Y además voy a misa diario y me confieso seguido. Con esto no estoy diciendo que esto esté mal, al contrario, ojalá nos supiéramos la Biblia en hebreo, en griego y también la misa diaria, eso es muy bueno. No estoy diciendo que esté mal, pero se tiene que traducir en una verdadera conversión. ¿Sí? Por eso se habla de una justificación procesual. No es que yo ya soy salvo. Hoy a lo mejor estoy viviendo en gracia, mañana caigo en pecado. ¿Qué debo hacer? Pues otra vez acudir a Cristo y Señor, sálvame con tu sangre preciosa. Y entonces voy a la confesión y ahí la sangre de Cristo me justifica, porque ningún pecado se podría perdonar si no es por la sangre y el perdón de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a Él le debemos una vida nueva, no nuestras obras, ay, como el fariseo, o como la señora que dice, ay, pues yo voy a misa diario,
yo soy ministro de la Eucaristía, pero es bien chismosa y a nadie la quiere porque es odiosa, pues le falta de verdad una fe verdadera, una conversión auténtica, pasar de las tinieblas a la luz, ¿sí? Bueno, hermanos míos, pues vamos a terminar. Lean toda la carta de Pablo a los Romanos, porque es la que vamos a estar analizando todos estos días de la semana bíblica. Y es una carta muy bonita, maravillosa, profunda, pero también ha sido muy controversial y muy mal interpretada, porque de aquí de algún modo Lutero sacó todo el desastre que hizo con la iglesia. De ahí, de estas palabras que acabamos de leer y de algunas otras, las sacó de contexto, las absolutizó y dijo: la pura fe, no necesitamos a la iglesia ni a los sacramentos, todo eso es algo que ya es obsoleto, que sirvió en su tiempo, ahora ya no sirve. A una verdadera fe en la cual tú sigues siendo un pecador, siempre lo vas a hacer. Cristo te cubre con su sangre, pero no te transforma. Y por eso entonces peca fuertemente para que tu fe crezca fuertemente. Llega a esos absurdos porque se confundió o porque él mismo en su soberbia sacó de contexto muchas palabras de esta carta a los romanos. De hecho, los protestantes usan muchísimo esta carta, dicen, casi dicen, este es el verdadero evangelio. Yo he escuchado a algunos que dicen así. Por eso es importante conocerla, analizarla, orarla, para que nos demos cuenta qué es lo que verdaderamente Dios quería decir. El Espíritu Santo nos ilumine para que entendamos la Escritura como lo que es realmente, no como nosotros nos la imaginemos. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda? Dicen, ya vámonos a cenar. Muy bien, pues les quiero decir que estoy muy contento, que los felicito, que estuvieron muy atentos, aquí muchas niñas aplicadas. Yo les recomiendo que se sienten aquí adelante, hay lugar, porque luego yo soy de los que se sienta atrás y se duerme. Por eso yo siempre iba a clase, me sentaba hasta adelante y de todas maneras me dormía. Bueno, pues hermanos míos, muy bien, gracias por estar aquí. Vamos a poner de pie, vamos a hacer una oración de despedida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasamos a la cena. Gracias.